Buen día, mi nombre es Gladys Triviño, estudiante de Ingeniería Electrónica. Voy a dar a conocer cómo se realizó un ejercicio de programas de software de ingeniería en MATLAB. El ejercicio dice que hay que realizar un programa que genere una matriz cuadrada de números aleatorios de orden m, donde este orden dependerá del usuario. En un rango de números determinado por el usuario, el rango también va a ser determinado por el usuario y permita buscar un dato en ella e indicar cuántas veces está repetido. El dato también lo da el usuario y en las posiciones que está repetido. Una vez ubicados los datos, debe dar la posibilidad de modificar aquellos. El usuario también dirá qué número desea modificar y al terminar se debe mostrar la matriz ya modificada. Aquí da un ejemplo de cómo sería y esta sería la matriz final. Entonces vamos a MATLAB. Entonces lo primero que se hizo fue anotar un dato al usuario que pregunte cuál sería la matriz. Esto se guarda en una variable d. Después la otra pregunta sería cuál es el rango mínimo. Esto se guarda en una variable m. Se le da un consejo de que el rango mínimo debe ser menor al rango máximo. Después se le pregunta cuál es el variable máximo. Se guarda en la variable m mayúscula. Y depende si el rango mínimo es mayor al rango máximo, o sea, si el mínimo es 2 y el máximo es 1, entonces se declara un while, esta repetitiva while, de mínimo mayor a máximo. Entonces saldrá un mensaje donde el rango mínimo que escogió es mayor al rango máximo, vuelve a elegir y se vuelven a hacer las dos preguntas y se vuelven a guardar en las mismas variables. Se declaró la matriz, donde matriz es igual a Randy. Randy es la función de MATLAB donde arregla dependiendo del rango que escogió el usuario y de la dimensión, arregla los números de forma aleatoria. Entonces Randy mínimo, máximo, la dimensión de un lado y dimensión del otro. Listo. Después de esto se muestra en pantalla si desea saber algún número repetido en la matriz y se guarda en una variable saber. Entonces depende de la variable saber de lo que respondió el usuario. Se hizo una repetitiva while donde saber igual a 1. Si saber es igual a 1, entonces se abre un switch dependiendo de saber. Si es el caso 1, entonces se anotará que anote el número a verificar y se guarda en una variable bool. Y depende de esa variable bool, se abre un while, donde si es diferente, si el valor que anotó el usuario es diferente a los datos que están en la matriz, entonces escribir el número que escribió el usuario, no es un dato en la matriz, que vuelva a escribir un dato que sea de la matriz, se vuelve a guardar en la misma variable. Finaliza ese while. Y del switch, entonces otherwise, en otro caso, se abre otro while. Si saber es diferente a 1 y saber es diferente a 2, entonces sale en pantalla un dato que la opción no es válida, que lo vuelva a intentar y se vuelven a hacer las preguntas. Si desea saber si hay algún número repetido y se vuelve a guardar en la variable saber. Y finaliza el while y finaliza el switch. Se declara que la fila de la columna es igual a fin. Fin es una función de MATLAB. Lo que hace es buscar en la matriz igual a bool, al número a buscar. Entonces también se declara que repeat, se repite cuántas veces es igual a size, es el tamaño de la matriz, es igual a la columna. Entonces se declara un if y dependiendo del repeat que sea igual a 1. Si el repeat es igual a 1, o sea que si hay un dato, el número es solo un número en la matriz, entonces dice que el número no se repite. Pero si hay más de 1, o sea 2 de para arriba,
Entonces va a salir el número, se repite tantas veces, 7, 6, 2 en las posiciones, y gracias a este for, que con la variable k igual a 1, ahí eso va sumando las posiciones dependiendo de repeat. Entonces se sale en pantalla las posiciones y finaliza este for. Abrimos otro for con una variable w igual a 2. ¿Por qué 2? Porque no quiero que borren uno de los datos, un dato de los datos repetidos. Entonces solo va a borrar uno de los datos. Entonces va a aparecer en pantalla. Si desea modificar el dato, sale el 2, 3, 4, nunca va a aparecer el dato 1, 2, 3, 4. Ubicado en la posición, entonces sale en la posición, entonces marque 1 para sí, 2 para no, y se guarda en la variable modi. Depende de esta variable modi, se abre un while, una función repetitiva, si es diferente a 1 o si es diferente a 2, la respuesta al usuario. Entonces se le va a decir que la opción no es válida, que lo vuelve a intentar, se le vuelve a hacer la pregunta y se vuelve a guardar en la variable modi. Finaliza el while, se abre un if, dependiendo de la variable modi. Si es igual a 1, entonces se le pregunta al usuario que por favor digite el valor. Y se guarda en una variable cam. Entonces, aquí se declara que la matriz, la fila es igual a w, a la variable de la columna, o sea, las cuántas veces está la columna es igual también a la w, cuántas veces está el número, igual a cam, o sea, el nuevo valor. Finaliza el if, finaliza el switch, el for, perdón, y con este end finaliza el if, if. Listo. De aquí se le pregunta al usuario, cuando ya termine de hacer todo esto, si desea saber si hay otro número repetido en la matriz. Entonces se guarda en la misma variable saber. Entonces se vuelve a anotar el while dependiendo de si es diferente a saber 1 y a 2. Entonces no es una acción válida, vuelven a intentar. Y finaliza el in, finaliza el while. Y este end finaliza el while que se abrió aquí. Y se mostrará en pantalla ya la matriz modificada. Vamos a ponerlo en funcionamiento. Mira, entonces, anote la dimensión de la matriz. Vamos a hacer que va a ser 5 por 5. Entonces, ¿cuál es el rango mínimo de la matriz? Entonces vamos a hacer que sea más grande, 6. ¿Cuál es el rango máximo de la matriz? Vamos a poner que sea 1. Entonces sale el letrero, el rango mínimo que escogió es mayor al rango máximo, vuelve a elegir, se vuelven a hacer las dos preguntas, entonces que escogemos que es 1 al 10. Entonces sale la matriz 5 por 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Entonces, ¿desea saber algún número repetido en la matriz? Entonces vamos a decirle que sí. A ver, un número que no esté repetido, el 2 está repetido, el 5 está repetido, el 7, bueno, digamos, vamos a anotar un número que no esté ahí, el 11. Entonces dice, el número 11 no es dato de la matriz. Anote el número a verificar que sea dato de la matriz. Vamos a poner el 10 no se repite, solo está una vez. Entonces dice, el número 10 no se repitió. ¿Desea saber si hay otro número repetido en la matriz? Voy a seguir sí. Entonces digamos, aquí se repite el 6, se repite varias veces, el 6. Entonces, el 6 se repite en 4 veces. Las posiciones, estas son las posiciones. Entonces, vamos a modificar, acordémonos que modifica desde el 3, 4, estas posiciones. Esta primera no la modifica. Entonces le voy a decir que sí, la voy a modificar. Entonces, la 3, 4. Por el 99. Entonces en posición 4, 4 también la voy a modificar por el 100, por el 700. La última posición, la 5,5, la voy a modificar por el, entonces sí, por el 33. Listo. Entonces vuelve a preguntar si desea saber si hay otro número repetido en la matriz, le digo que no, que ya finalice. Y aquí me da los números, miren los datos, el 99, el 700 y el 33. Si se vuelve a preguntar y se vuelve a hacer un número que se repetido, vuelve a hacer en la misma matriz, esta misma matriz,
vuelve a poner los datos sin terminarlos. Muchas gracias.